Bueno, pues ante todo felicitar a mi colega Zuleima, muchísimas gracias por tu presentación, de verdad que es necesario seguir sensibilizando lo que están viviendo nuestros paramédicos, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de limpieza en los ámbitos hospitalarios. Aquí en Colombia también tenemos desafortunadamente unos indicadores bastante complejos en síndrome de burnout en estas poblaciones y sobre todo intentos de suicidio y suicidio, lo cual pues preocupa muchísimo, ¿no? Yo me imagino que tú allí desde Venezuela también pues has tenido práctica y eso es bien importante, mi querida doctora Zuleima. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si ahí ven. Está cargando y creo que ya dentro de poco se va a poder ver su pantalla. Ahora sí se ve. Listo. Vamos acá ponerle. Ya Nachito, la idea es que me usen como instrumento, como dice Zuleima, para que vayamos teniendo, ¿cierto?, dentro de nuestro repertorio cada vez más la idea de que las brigadas de emergencia, ¿cierto? Y todos los, digámoslo así, los héroes sin capa, como dice ella, o los analistas o los trabajadores de la salud que están en esta atención prehospitalaria, pues en cierto modo podamos empezar también a ayudar y ser multiplicadores de los temas de los primeros auxilios psicológicos. Desafortunadamente, y Zuleima no me deja mentir, los psicólogos nos involucran poco eh, en este tipo de atenciones y creo que sí es un campo que deberíamos compartir, el campo de de los emergencias y los desastres. Aquí en nosotros una de las quejas que tuvimos justamente con el Colegio de Psicólogos en pandemia es que no hubo mucha estructuración en torno a servicios, cada una, como tú decías, tuvo que hacer su práctica como mejor pudo, pero sí faltó organización, faltaron líneas de ayuda, faltó un esquema claro, ¿cierto? Como no lo hubieran podido proponer cualquiera de estas normas, ¿cierto? La ISO 22316, que es de resiliencia, o las normas de 22000 de la familia, que son de continuidad, pero los psicólogos nos vemos en cierto modo no llamados, ¿cierto? Siento que nos vemos no llamados en las situaciones de emergencia y muy pocos tenemos pues la doble profesión de APHs o de bomberos o de otras cosas, aunque sí los hay. Aquí en Colombia hay muchas psicólogas que están en el cuerpo de Cruz Roja o de bomberos y que pues son voluntarias allí, pero definitivamente sí hay que seguir trabajando mucho en que nos hagan parte o que nos podamos lograr integrar como equipos interdisciplinarios para atender este tipo de cosas. Bueno, un poco, y para los equipos que entiendo aquí, la mayoría son pues profesionales sin capa, ¿cierto? Que están en toda esta parte de atención prehospitalaria y que de verdad tienen que atender en muchas ocasiones haciendo, decimos aquí en Colombia tenemos un dicho de tripas corazón, ¿cierto? Haciendo lo que se pueda en las diferentes situaciones difíciles, ya sea un terremoto, una, una inundación en una mina, pues también cuando se cubren estos espacios confinados y ese tipo de cosas, pues es importante empezar a entender o a tratar de aprender o a ser parte de cómo empezar a, desde su rol, empezar a ayudar, ¿cierto? No es que la parte de los primeros auxilios psicológicos sea exclusiva de los psicólogos, no. Esto lo podemos hacer cualquier, o lo debería poder hacer cualquier persona entrenada en cualquiera de los modelos y que tenga sobre todo la voluntad de ayudar, ¿cierto? De ayudar sin juzgar, de ayudar sin, sin hacer daño, ¿cierto? Porque pues hagamos de cuenta que el cerebro de las personas que están en una crisis, como puede ser cualquiera de estos desastres naturales que mencionaba anteriormente, es como si esa persona o como si el cerebro de esa persona estuviera
quemado, ¿cierto? En una quemadura de tercer grado por donde nada puedo hacer, no lo puedo tocar, solamente puedo darle acompañamiento, escucharlo, tratar de estar ahí disponible para él, pero en muchos casos, y vamos a ver diferentes modelos en torno a lo que ha pasado en la historia, cómo podemos irnos acercando, ¿cierto? Hasta que esa persona queda en un lugar seguro donde ya puede empezar a tramitar esa crisis. Pero en el primer momento donde ocurren los eventos o donde hay, por ejemplo, un accidente en el trabajo o un intento de suicidio en el trabajo o una violación producto de un acoso sexual, o una sobredosis, ¿cierto? Que es como lo que más vemos nosotros en psicología ocupacional, una sobredosis en el trabajo y que pues genera un incidente gravísimo para esa persona. Pues lo más importante es socializar y que todos entendamos pues que existen estas herramientas de primeros auxilios psicológicos, que su sigla en la literatura general la van a encontrar como PAP. Cómo empezar a hacer esas intervenciones tempranas para reducir, digámoslo, generar un mayor daño psicológico y prevenir pues un daño psicológico o enfermedades en el largo plazo. Una de las enfermedades más, digámoslo así, prevalentes o más de mayor presentación o incidencia en el caso post, ¿cierto? Cuando las personas están al lado son las relacionadas con el estrés, ¿cierto? Estrés postraumático, cambios de humor, cortisol elevado, bueno, ese tipo de cosas que pues nos toca empezar a tramitar y que desde el primer inicio, desde ese momento cero, tenemos que empezar a reducir el estrés en esos eventos traumáticos. ¿Cuál es entonces el objetivo de hacer primeros auxilios psicológicos? Lo primero es lograr hacer una estabilización emocional inmediata y conectar a esa persona que está en situación de crisis con una red de apoyo. Si desafortunadamente no hay una red de apoyo, ¿cierto? Si no está madre, padre, esposo o alguien que pueda estar con esa persona en ese momento, pues debemos tener una ruta pública. Aquí, por ejemplo, pues para los casos de violación tenemos algo que se llama el Código Fucsia en Colombia. Faltaría ver en Perú cómo está establecida esta ruta, pero pues llevarla a un lugar de emergencias o urgencias médicas para que le hagan las primeras atenciones, se haga la custodia de la ropa, venga un abogado, pues, defensor para su causa, para que pueda darle, ¿cierto? Como esa atención total y protectiva en esa situación, en el caso de una violación, ¿cierto? Otro caso podría ser un intento de suicidio, otro caso podría ser un accidente de trabajo, ese tipo de cosas que se dan, o los desastres naturales a los que estamos expuestos. Aquí en Colombia tenemos otro tipo de emergencia psicológica que es la desaparición forzada o el secuestro express. Entonces, para ese tipo de cosas, todas hay un camino, hay un código, código dorado, código fucsia, código violeta, código púrpura, que son como códigos que tienen una ruta en específico que involucra o activa a la policía, a la fiscalía, a los diferentes entes de emergencias o hospitales, ¿cierto? En este caso públicos, en caso de que el paciente o el trabajador no tenga pues una afiliación a su seguridad social. Creo que esto nos impacta a todos también porque, como decía la doctora Zulima y hemos venido escuchando también ayer por el doctor Rafael Yáñez del aumento post pandemia, ¿cierto?, en los problemas de salud mental. Aquí en Colombia tenemos una prevalencia de 1 a 4. Uno de cada 4 ciudadanos han tenido alguna sintomatología relacionada con problemáticas del sueño, que es casi siempre la puerta de entrada para una depresión o para una crisis de ansiedad o para una psicosis. Así que realmente a nivel global y según el Plan Nacional de Salud Mental de la OMS, en el plan que está para el 2030, pues allí dice que hay una estadística del 62% de los adultos que han reportado en algún momento de su vida tener un problema de salud mental y muy seguramente necesitar una respuesta estructurada en determinado momento. Entonces, si nos vamos a esos objetivos, partiéndolos como por pedacitos, lo primero que diríamos es, hay que hacer esa estabilización emocional, ¿cierto? Si es una crisis de pánico, pues
tener la suficiente paciencia, tirarnos al piso, ayudarle a lo más básico en ese momento ante una crisis de pánico, que es respirar, ¿cierto? Que esa persona pueda respirar durante los 15 o 20 minutos que tarda en volver en sí misma, poder sostener la mirada, ya un poco levantarse y dirigirla a una atención de urgencias médicas. Tener esa estabilización emocional da garantía, ¿cierto?, de que hay sobrevivencia, de que se vivió un momento muy difícil, pero que se fue suficientemente fuerte para sobrevivir ante esa situación. Una conexión social con esa activación de redes de apoyo disponibles, pues como les decía, si no tienen a nadie cercano, hermano, hermana, padre, madre, esposos o incluso hijos grandes, ¿cierto? Adultos, que le puedan dar ese apoyo a esa persona, pues ya tendremos que activar las líneas que haya en su país para poder generar esa conexión social. Empezar desde el inicio, ¿cierto? A prevenir daños, que esa persona siempre esté acompañada, que esa persona de lo más básico, ¿cierto? Empezar a activar las habilidades cuida, decimos los psicólogos, las habilidades cuida son lavado de dientes, el baño, tener una cama limpia para dormir, todo lo básico que el ser humano necesita para poder sentirse confortable y poder recuperarse ante una situación difícil como la que pueda acabar de vivir, ¿cierto? Y allí, pues ya empezar a trabajar en una adaptación positiva desde las estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Que son resolver las situaciones paso a paso, desmenuzando los problemas o como decimos a veces haciendo el símil de si es un gran elefante de chocolate, partiéndolo por pedacitos. Y eso desafortunadamente pues es a veces en situaciones de crisis muy, muy, muy complejo y no genera, no nos genera en cierto modo tranquilidad, por decirlo de esa manera. Entonces, esa adaptación positiva es muy importante que la hagamos, que la cuidemos, incluso desde la atención prehospitalaria o desde el cuidado enfermeril o de las enfermeras en la ubicación donde estén, ya sea en emergencias o ya lo hayan pasado a piso en hospitalización. Históricamente, ¿cierto? Se han desarrollado en los diferentes países una serie de modelos que nos ayudan a implementar esos primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Podríamos decir que hay más de 10 modelos en el mundo que nos dirían cómo hacer esos primeros auxilios psicológicos. Yo básicamente quiero traerles tres o cuatro, que son los que me parecen a mí los más importantes, y el que más completo me parece a mí desde la investigación, que es el modelo acercarse. Entonces, un poco en la adaptación conceptual, ¿cierto? Y en la creación de esos protocolos estandarizados, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación esas metodologías y el paso a paso de lo que tiene y sobre todo en el modelo acercarse, cómo lo podemos ayudar a implementar y cómo lo podemos gestionar desde ustedes mismos para que sea mucho más interactivo, ¿cierto? Esta horita que tenemos. Bueno, o menos ya de media horita. Bueno, la adaptación contextual. Entonces, importante que ustedes lo primero que hagan es adaptarlo a su cultura, ¿cierto? Ustedes que están en sitio, que conocen el campo, que conocen las personas y la cultura que enmarca esas personas, es muy importante que se tengan en cuenta esos contextos porque, por ejemplo, aquí en Colombia, pues no voy a atender de la misma manera, ¿cierto? Una persona indígena, o digamos con un enfoque diferencial, una persona indígena o una persona, ¿cierto? De otro país, ¿cierto? Tengo que preguntarle, ¿cierto? Si habla el idioma, si tiene contacto visual, si me entiende en español, ¿cierto? Entonces, como la primera medida en todos los modelos en general es a orientarme o pensar a quién estoy atendiendo, ¿cierto? Porque no todas las personas puede que hablen español. Aquí nosotros todavía tenemos algunos indígenas que no hablan español, sino que hablan en su propio idioma o en su propio dialecto. Y pues básicamente les comento pues que estos modelos sí tienen una validación científica bastante rigurosa y una evidencia empírica sobre su efectividad que iremos discutiendo poco a poco en la presentación. ¿Cuáles son los principales
digámoslo así, directrices o los principios fundamentales, ¿cierto? Esos valores, eso que es un sine qua non, que siempre tiene que estar en torno a estos modelos. Primero es el respeto por la autonomía. No puedo forzar a nadie para hablar sobre el evento traumático. Muchas veces hay psicólogos que dicen, no, pero es que ayuda a que hable de lo que le pasó, le va a ayudar a desahogarse. Sí, es cierto, pero hay que ser asertivos, hay que buscar el momento y el lugar para que ellos mismos puedan recordar y entender qué fue lo que les pasó, porque si los forzamos a hablar, pues en cierto modo también estamos haciendo una revictimización, entonces en ese caso estaríamos haciendo daño, ¿cierto? A esa persona que pasó por esa situación. Podemos proporcionar información clara, ¿cierto? En el dónde estamos, ubicación espacial, ubicación temporal, ubicación de qué fue lo que pasó, si esa persona no recuerda, porque muchas veces el cerebro para protegerse en los primeros momentos lo que hace es bloquear esa experiencia negativa como para que la gente pueda seguir sobreviviendo, empezar a hacer una validación emocional. Entiendo lo que me estás contando, vívelo, si la persona llora, dejar que llore, ¿cierto? Que sienta su dolor, el desahogo, el llanto, pues es una forma de desahogo fisiológico, ¿cierto? No hay que pararla ni decirle, no, no llores, no, hay que dejarla llorar y que desate la emoción, aceptar esas emociones sin juzgarla y normalizar, pues tranquila, vívelo, desahógate, nada más, ¿cierto? No le vas a decir aquí de qué color son tus ojos ni nada, simplemente acompañarla y estar cercana, pero con un respeto de su espacio, ¿cierto? Interpersonal. Hay algunos teóricos que dicen que cuando las personas están en crisis o llorando es mejor no tocarlas. Entonces, pues respetar mucho ese espacio vital y tratar de que esa persona pues desahogue toda su emoción allí. Asegurar pues el confort físico inmediato, ¿cierto? Garantizar la seguridad y la protección. Y pues uno de los primeros modelos que tengo aquí, que son de los más efectivos o los que han demostrado mayor eficiencia, es el modelo SAFER. Este es un modelo que hacen Herbert Lee y Michael en 1999 por su sigla. Básicamente pues esa es una sigla en inglés, pero pues se la he tratado de traer en español para ustedes y es lo primero, contener la crisis. Entonces vamos a llevarlo por el AS, sostener, contener la crisis. Lo siguiente sería afrontar o contener o tener un conocimiento de la crisis para ubicarlo geoespacialmente y temporalmente, facilitar a la persona que ha sido afectada o al grupo de personas, porque pueden ser también grupos de personas en los casos de emergencias y desastres, comprender un poco lo que está pasando en la crisis, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Si fue un derrumbe, si fue un temblor de tierra, si fue una inundación, si fue un tsunami, bueno, como entender o tratar de explicar qué fue lo que pasó en el evento, si fue un accidente, bueno, estabilizar, sería cómo lograr afrontar, ¿cierto? Esas diferentes situaciones que se presentaron y cómo la persona las está viviendo en el día a día y acompañarla, ¿cierto? Hasta que se da la R, que es la restaurar, hasta que se da ese comportamiento adaptativo o donde yo ya puedo entregar al paciente, ya sea una urgencia médica o a una de sus personas de apoyo. Es bien importante tener ahí en consideración que esta persona nunca debe estar sola después de su momento de crisis, ¿cierto? Es importante que esté acompañada. Algunas aplicaciones, pues como les decía, en los temas de emergencias y desastres, en los contextos sanitarios, ¿cierto? En urgencias normalmente cuando se reciben también diagnósticos graves o que están haciendo ya una enfermedad, llegó a su modelo, a su momento de ser una enfermedad terminal. Para el terminal o para la persona que está como paciente terminal, es muy difícil de asimilar cómo contarle esto también a sus familiares y no crean, también la demanda emocional para los personas tratantes, pues es una frustración, ellos también sienten una conexión emocional con el paciente y para ellos también es importante que se puedan desahogar, que lo puedan conversar y eso también un poco desde el cuidador al cuidador.
en los accidentes laborales, como les decía, o en las crisis organizacionales. Creo que uno de los más conocidos casos en el tema de crisis organizacionales es Telecom France más o menos en finales de los 90, ¿cierto? Que apenas hoy día están reconociendo, ¿cierto? Los casos de que fueron suicidios por la quiebra que tuvo esta compañía, por los despidos forzosos que hizo. Bueno, entonces ese tipo de cosas hay que empezarlas a cuidar, tenemos que aprender de las experiencias que han pasado y que han vivido, ¿cierto? Estas grandes empresas y cómo podemos ayudarle a esas personas que están saliendo por las crisis o por las quiebras de estas empresas a que sigan viviendo, porque muchas veces pues el riesgo allí altísimo es que hagan un intento de suicidio. Está otro modelo ya que sale para el 2003, modelo de Wire Harowski, un japonés, que nos habla pues de la intervención inmediata, tener una respuesta inmediata y directa en el evento, en el momento del evento traumático, establecer rapport. Rapport traduce como esa empatía, esa conexión que yo tengo con la persona que está afectada, ¿cierto? Crear ese vínculo de seguridad, ese vínculo terapéutico con la persona y que eso pues se hace de una forma cuidadosa, empática, tranquila, para que la persona pueda contarte sus miedos. Muchas veces lo que teme, lo que más miedo le da, sus sensaciones y emociones personales. Empezar allí desde la psicología, ¿cierto? Empezar a establecer qué es lo que está pasando con ese estado emocional, si la persona, qué emociones está sintiendo, preguntarle, bueno, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? Ese tipo de cosas, poco a poco, como decíamos, ¿cierto? Dando unos tiempos y espacios para que la persona no se sienta victimizada por segunda ocasión al contarlo, sino simplemente monitoreando un poco el estado emocional y cognitivo actual, si está ubicada en tiempo y espacio, si está ubicada en el lugar de los hechos, a cuántos días hace que pasó eso, ese tipo de cosas. Y empezar a tomar decisiones, pequeñas decisiones, con acciones muy concretas. Uno, como les decía, cuidando a esa persona con las habilidades del cuidado personal y ya empezando a revisar, bueno, si mi casa quedó afectada por el derrumbe, entonces en qué refugio voy a estar, si fue un accidente de trabajo, entonces haciendo el reporte para que la empresa y las aseguradoras, o aquí en Colombia se llaman aseguradoras de riesgos laborales, no sé en Perú, cómo se puedan llamar, pero pues para que ellas también tengan esa información y puedan empezar a trabajar, ¿cierto? O a gestionar las diferentes instancias para que puedan darle un apoyo a ese trabajador. Está también el protocolo de Ricci, este es un protocolo también que nace en el 2003, protocolo norteamericano, donde empiezan a decir, bueno, la intervención inmediata no son solamente las primeras 24 horas, sino amplían un poco esa ventana y se dan hasta las 72 horas. Se empieza a hacer un triage psicológico, ¿cierto? Que tanta es la afectación de esas personas, se empiezan a indicar a determinados profesionales, ¿cierto? Cómo los podemos empezar a atender, cómo podemos empezar a priorizar, ¿cierto? Esas necesidades psicológicas inmediatas y qué tan alto es el riesgo de trauma. Empezar a trabajar en todo lo que es esa intervención grupal, si tenemos bastantes personas afectadas, empezar a trabajar tratando de dar un espacio a cada una en condiciones específicas, ya sea ciertos grupos afectados por la violencia masiva o catástrofes, y empezar a hacer un seguimiento estructurado, reuniones una vez a la semana, reuniones cada 15 días, eso que nos permita establecer hasta que la persona ya pase al siguiente nivel, que es, ya estoy listo, lista para seguir viviendo. Ya he pasado este bache y ya estoy listo, lista para seguir viviendo. Muchos me preguntarán, bueno, Marta, ¿y cuánto tiempo puede pasar entre el momento del desastre y el seguimiento estructurado? Eso es individual. Hay personas que tienen ¿cierto? Unos estilos de afrontamiento muy poderosos, muy proactivos, donde inmediatamente, ¿cierto? A las 2 semanas, 3 semanas ya tienen todo resuelto, o personas que pueden pasar hasta 3 meses con esa situación sin resolver.
También dependerá mucho pues de los recursos de apoyo, de la red de apoyo que tenga la persona. Por eso es muy importante seguir haciendo ese seguimiento estructurado hasta que la persona evidentemente ya es capaz de responder de nuevo por sí misma y ejercer el autocuidado por sí sola. En el modelo americano, ¿cierto? En este modelo que habla de los primeros auxilios psicológicos, habla también de uno, empezar a escuchar activamente, estableciendo un contacto empático pero no invasivo, utilizando técnicas de reflejo y parafraseo de la persona de lo que ella está diciendo para validar la experiencia emocional sin juzgar. Miren que todos los modelos tienen en común eso. En ningún momento yo voy a juzgar. Siempre voy a estar ahí para escucharle, para servirle de espejo, para servirle de reflejo, pero no para juzgar, ni tampoco, ojo, a veces esto pasa muchísimo con el personal de enfermería y con los diferentes personas de salud, y es que empiezan a dar consejos como si pudiéramos resolver la vida de otros. Nada, solamente escuchar, ser reflejo, ayudarle a validar esa experiencia emocional, pero la persona solita es la que tiene que resolver su situación. No sirve que yo le diga cómo hacerlo, porque pues como la persona está en crisis, va a coger la idea que yo tenga y a lo mejor eso no es lo que le sirve a esa persona. Puede que me sirva a mí, pero no a esa persona. Empezar a proteger a esa persona, ¿cierto? Crear espacios seguros a nivel físico y psicológico, eliminando la exposición a muchos de esos estímulos traumáticos. Sobre todo aquí en este modelo es muy importante el tema de garantizar la confidencialidad, que la mayoría de personal de salud sabemos que todo esto hace parte siempre de la historia clínica y que pues evidentemente hay que ser muy cuidadoso con estos datos y con la privacidad del paciente, en este caso conforme a las políticas que tiene cada país y las que tenemos supranacionales, ¿cierto? Por la OMS y la CAN. Importantísimo conectar, identificar y empezar a hacer la activación de las redes primarias y secundarias de esa persona para que vayamos buscando el apoyo que pueda tener. Como les decía, si hay algún código también al interior del país, cómo podemos empezar a activar ese código y empezar a trabajar en esos recursos comunitarios disponibles. Aquí yo creo que uno de los puntos más importantes es empezar a promover, ¿cierto? Fortalecer esos mecanismos de afrontamiento positivos, cómo esa persona puede empezar a, en su momento más difícil, ser resiliente, ¿cierto? Sabemos que la resiliencia es lograr salir a flote de esas situaciones difíciles y poder empezar a resolver desarrollando pues sus habilidades de regulación emocional y planificando esas estrategias de resiliencia a corto y largo plazo. El otro modelo, y este es un modelo más, digamos, ágil, desde el mundo ágil, este también es un modelo que se genera en el 2003, donde tenemos esta parte de modelo rápido o rápido, empezar a hacer la reflexión o esa persona que empieza a escuchar y mostrar su comprensión empática, valorar o identificar cuál es la afectación psicológica de esa persona, planificar y diseñar esa intervención de forma inmediata, empezar a intervenir, ¿cierto? Con esa aplicación de técnicas adecuadas para el caso, en que esa persona escriba, que esa persona se quede como tranquila en torno a lo que le pasó y ya empezar pues con el tema de la derivación, remitiéndolo ya sea a un sitio de emergencias o urgencias hospitalarias o a un profesional de la aseguradora de riesgos laborales en caso de que haya sido un accidente de trabajo. Y vamos entonces a entrar a este modelo que es pues el protocolo Acércate. En este protocolo Acércate, básicamente lo que tenemos son las 5 letras, ¿cierto? A mí este modelo me parece muy innovador y muy fácil de manejar, así que para ustedes la idea es que lo puedan aprender a trabajar. Son 8 pasos, ¿cierto? Uno por cada letra, donde tenemos una estructura muy completa y muy versátil. Vamos a mirar. Entonces, la primera es empezar a trabajar con la letra A, hacer una evaluación inicial, identificando las necesidades básicas e inmediatas de esa persona, ¿cierto? Priorizando según su urgencia y estableciendo un plan personalizado. No sirve que yo le diga los pasos. La misma persona tiene que ir parte de ese proceso de evaluación
¿Cómo? Visualizando cómo va a salir de ahí, garantizando su protección inmediata, ¿cierto? Lugar de donde bañarse, donde tomar alimentos, cómo lavarse los dientes, tener una cama para poder descansar, ¿cierto? Esas cosas básicas que ayudan pues a garantizar esa protección inmediata, eliminar los peligros ambientales, crear un espacio seguro para la intervención. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué podría ser un peligro ambiental si estamos ante un desastre? Pues alejarla del lugar donde se pueda volver a generar el desastre. Si estamos ante un problema de violencia sexual, pues alejarla o llevarla a un refugio donde pues el agresor no la pueda volver a agredir. Si fue un accidente de trabajo, entonces verificar cuáles son las condiciones que tuvo que pasar y pues llevarlo a un hospital, ¿cierto? Si hubo alguna afectación física. Ese tipo de cosas. Si fue una sobredosis, pues llevarlo a unas emergencias para que le hagan la desintoxicación. Si fue una crisis de ansiedad, entonces empezar a indagar cómo y por qué en esas condiciones esa persona pues desarrolló esa crisis de pánico. Y empezar a ser muy práctico, ¿cierto? Facilitar el acceso a los servicios básicos, coordinar el apoyo logístico y conectar con esas redes de asistencia disponibles o las redes de apoyo que tenga esa persona. La segunda letra es la C y es empezar a hacer como el contacto con la situación. ¿Cómo podemos lograr que esa persona pues tenga una presentación, una identificación y una explicación de su rol, ¿cierto? ¿Qué es lo que esa persona hacía antes del momento del evento? ¿Qué es lo que, en qué estaba trabajando? ¿Cómo se sostenía? ¿Cierto? Volverlo a tener contacto con la situación de vida que llevaba antes del desastre o de la emergencia o del accidente o de la situación que se haya presentado, ¿cierto? Empezar a trabajar en ese contacto entre la relación, ya les comentaba un poco lo que es el rapport, que es esa conexión, ese vínculo afectivo emocional de tranquilidad que debemos dar nosotros como profesionales de la salud, ¿cierto? Empezar a trabajar en eso. Yo soy una persona confiable, paciente, te escucho y empezar a tener esa interacción de una forma tranquila, respetuosa, muchas veces, como les decía, sin tocarse, respetando mucho el espacio vital de las personas. ¿Por qué digo eso que sin tocarse? Porque aquí en Latinoamérica y en algunos lugares, no sé si allí en Perú, pero aquí somos muy del abrazar cuando las personas lloran y eso pues no está muy recomendado. Tener ese tiempo inicial, normalmente duración para establecer esa confianza básica o ese primer cierto contacto, pues son los primeros 5 minutos de la conversación. Entonces, ser muy cuidadosos en esos 5 minutos para que la persona realmente se sienta confortada, contenida, donde la tengamos ahí, ¿cierto? En un buen contacto de la situación. La letra E nos habla de la evaluación de necesidades. Entonces ya como profesionales de la salud nosotros empezamos a valorar, bueno, esta persona, cuál es su estado emocional en torno a las emociones más conocidas, ¿cierto? Está por el lado de la rabia, o está por el lado de la tristeza, o está por el lado de la ansiedad, o está hiper alegre, o está, ¿cierto? Porque se pueden presentar muchas condiciones. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener o a contener esa angustia emocional que se puede estar presentando en esa persona? Si hay tristeza, etcétera. ¿Cómo podemos empezar allí a representar y ayudarle a que viva la emoción y evidentemente pues llegue a desahogarse para poder empezar a surgir y tener o de alguna forma despertar sus estilos de afrontamiento y resiliencia? Normalmente, ¿cierto? Existen en el entorno una serie de factores de riesgo donde identificamos qué pudo ser lo que pasó o qué pudo ser lo que desencadenó esa crisis de pánico o qué estaba pensando ella en el momento que se dio esa crisis de pánico. Entonces, establecer con claridad cómo fue esa línea de tiempo en torno a los factores de riesgo que la rodeaban en ese determinado momento. Empezar a trabajar con esos recursos personales, ¿cierto? La persona que esté bien ubicada primero en tiempo y espacio, en su autocuidado, empezar a examinar qué capacidades tiene y qué estrategias de afrontamiento ha usado esa persona en condiciones anteriores.
Entonces, un poco hacer las preguntas, bueno, ¿cuáles han sido los otros momentos más difíciles de tu vida? ¿Cómo los resolviste? Cuando eras más joven, entonces, ¿qué hacías para salir de los momentos de tristeza? Ese tipo de cosas le ayudan también a traer a memoria a esas personas, pues, unas estrategias de afrontamiento y examinar o recordar sus capacidades. Trabajar mucho en sus vulnerabilidades. Todos los seres humanos tenemos ciertas fortalezas y vulnerabilidades o debilidades. ¿Cómo vamos a hacer que esas que son las debilidades en ese momento y que nos pueden estar trayendo más anclas, ¿cierto? Que nos pueden estar bajando más el estado de ánimo? ¿Cómo vamos a empezar a ponerlas un poco en el contexto, transparentarlas? Decir, bueno, si tú estás triste, ¿qué haces cuando te sientes triste? La tristeza es una emoción que nos ayuda a fijar límites, a tener reflexión, que nos ayuda a identificar, ¿cierto?, que son las cosas que nos duelen, ese tipo de cosas. Entonces empezar a analizar sobre esa emoción como si fuese ¿cierto? Una carta que estamos analizando allí sobre la mesa, cómo lo podemos empezar a trabajar, porque cada persona es un mundo, ¿cierto? Sabemos que no, la tristeza para mí no es lo mismo que para Nacho o que para Zuleima, ¿cierto? Sino que la tristeza para mí se representa de una forma que puede ser similar a la de Zuleima o a la de Nacho, pero no es la misma, ¿cierto? Porque ninguno de los seres humanos es igual a otro. Qué aburrido sería si todos fuéramos igualitos, ¿cierto? Por eso es que hablamos tanto los psicólogos del tema de la relatividad, de la personalidad relativa, de la hoy en día, ¿cierto? De las emociones fluidas y de la modernidad líquida, donde estamos que pues siempre es como muy fluida en torno a las diferentes situaciones. Hoy día pues ya hablamos, por ejemplo, ¿cierto? En estas vulnerabilidades de un ambiente Bani, como un entorno, en un entorno frágil, ansioso, donde no hay una linealidad y donde siempre hay un nivel de incertidumbre. Entonces debemos ir con cuidado sobre ellas. Continuaríamos una vez hemos establecido, ¿cierto? Esas vulnerabilidades, los riesgos, que era lo que estaba pasando. Ya tenemos como el mapa mental claro de la situación que estaba afrontando ese momento esa persona. Entonces ya empezamos a decirle, bueno, vamos a calmarnos, vamos a empezar a utilizar algunas técnicas de respiración, vamos a reducir el malestar emocional. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los psicólogos hablan tanto de ese tema de la respiración? Bueno, la verdad es que el tema del oxígeno y contener más oxígeno ayuda a que ciertos neurotransmisores, ¿cierto? Como la adrenalina o como el GABA, puedan, ¿cierto?, llegar a las zonas del cerebro, pues que nos dan esa tranquilidad, puedan ir al núcleo accumbens y hacer que sentir a la persona bien, ¿cierto? Además, ya hay algunos estudios, pues, que también nos hablan ya de nuestro segundo cerebro en el estómago. Entonces, cuando nos relajamos, allí también se dan unas diferentes, ¿cierto? Sensaciones y eso ayuda a que las personas se sientan mucho más tranquilas. Entonces, todas estas técnicas de respiración profunda vienen cobrando mucho más valor desde más o menos hace unos 30 o 40 años atrás, pero apenas nosotros aquí en Latinoamérica estamos empezando a trabajarlas como parte de la reducción del malestar emocional. Lo otro es anclar el presente, empezar a tener técnicas de conexión con el aquí y el ahora. Por ejemplo, una técnica de conexión muy significativa es qué estoy sintiendo, ¿cierto? Por ejemplo, esta chica que está allí en el pasto está entonces tocando su piel, puede tocar el césped, que está oliendo el rocío de la mañana, el aroma de las flores, el aire fresco, ¿cierto? Entonces empezar con cosas muy sutiles, ¿cierto? Lo que yo toco, lo que huelo, lo que está a mi alrededor, que me ancle con el momento actual. Normalmente, pues la idea es que esté en un lugar tranquilo, esta persona, para que pueda empezar, ¿cierto?, a tener esa reducción de ese cortisol que se generó por la situación de estrés que vivió y empezar a bajar un poco, ¿cierto?, con endorfinas, con tranquilidad, para que la persona en cierto momento pues pueda llegar al tercer paso, que es la contención emocional. Empezar a trabajar en cómo reaccionaba esa persona anteriormente, no de forma normal,
y no de forma hiperreactiva, que es como normalmente reaccionan las personas que han vivido un episodio de crisis, ¿cierto? Entonces empezar poco a poco a reducir ese malestar emocional. Una vez empezamos a reducir eso, pues empezamos a identificar en esa persona cuáles son esas estrategias de afrontamiento, cuáles son esas estrategias, si son propositivas, si son de resolución, si son, o por el contrario, son de minimizar la amenaza, de aislarse, ¿cierto? Esas estrategias adaptativas, normalmente pues el tema de la búsqueda de apoyo social, conectarse con su sistema de apoyo para empezar a llevar ya una vida normal una vez, ¿cierto? Es superado los diferentes momentos que rodearon ese evento catastrófico y las estrategias, cuidarnos, ¿cierto? Poner un pare en torno a esas estrategias desadaptativas como pueden ser el aislamiento social, alejarse de las personas de su red de apoyo o evitar las interacciones, ¿cierto? Empezar a resolver de forma activa sus problemas, enfrentar directamente las dificultades buscando soluciones y alejarse de evitación persistente, de eludir sistemáticamente los problemas sin buscar una resolución. Porque las estrategias desadaptativas, aquí en medio de las dos estrategias adaptativas, pues nos pueden llevar a sostener, por ejemplo, un duelo, a sostener una falta de adaptación o a estar alargando mucho más el problema. La siguiente A, pues es animar a la acción. Entonces, empezar a actuar. Y esto casi siempre pasa porque da miedo pasar de nuevo al mundo actual, da miedo volver al trabajo, da miedo volver a hacer las cosas que se hacían antes. Entonces, por eso es muy importante animar a la acción, empezar a trabajar en esa, promover en esa participación activa, que te muevas, que hagas ejercicio, que actives tu cuerpo, que empiecen como a adaptarse a esos estilos de vida saludable que venía teniendo o aprenderlos de nuevo, porque a veces pues no todas las personas tienen esos estilos de vida saludable y a veces las crisis llegan para que los puedas empezar a desarrollar. Empezar a trabajar con esos objetivos alcanzables, hacer una buena toma de decisiones y empezar a trabajar en su autoeficacia, ¿cierto? Porque la idea pues es empezar a llegar a donde estabas anteriormente o la situación que tenías inicialmente para antes del evento catastrófico para poder seguir viviendo mejor, ¿cierto? De una forma mejor que antes de la crisis. Buscar esas redes de apoyo, es muy importante empezar a conectar, ¿cierto? Con padres, familiares, tíos, tías. Si trabajas, ¿cierto? En un ambiente, pues empezar a conectar con esas personas, relacionarte. Es muy importante porque somos seres por naturaleza sociales. Entonces, empezar a conectar, empezar a hacer ese seguimiento, empezar a planificar, ¿cierto? A quién voy a visitar, con quién voy a estar, que siempre esté yo acompañada por una persona para poder como ir procesando la situación que viví, hacer un monitoreo y evaluación y ajustar esas intervenciones necesarias, ¿cierto? Planificar en el seguimiento, incluso con el psicólogo, con los amigos, con la pareja para ver cuándo voy a empezar a hablar de esos temas para poder empezar a planificar de nuevo mi vida. Y si no soy capaz, pues empezar a hacer una consulta, ya sea psicología o psiquiátrica, donde pueda empezar a trabajar en estos recursos profesionales o con esas personas profesionales que me van a ayudar a salir de esa cierta situación. Mucho se da allí en el tema de duelos prolongados o de estrés postraumático, que es importante empezar a trabajar con psicólogo, psicóloga o psiquiatra. Empezar a trabajar en esa educación psicológica. Bueno, ¿y cuáles eran mis consideraciones de mi reacción emocional normal? ¿Cómo reaccionaba yo normalmente? ¿Cómo viene a ser un proceso de recuperación? ¿Qué es el autocuidado y cómo voy a empezar ese autocuidado en torno a mí mismo, ¿cierto? Orientándome a las estrategias personales y desmitificando seguramente una crisis errónea o creencias que me pueden alargar el proceso. Es muy importante ser muy en este momento ya autocríticos, ¿cierto? Empezarle a decir al paciente, bueno, lleva un cuaderno donde tú mismo puedas evidenciar de forma visual cómo estás reaccionando ante cómo te saluda la gente,
cómo estás reaccionando en las mañanas si tú vas a bañarte solo o alguien te tiene que estar diciendo ve a bañarte. Que todas esas cositas sean anotadas para que en esa autoobservación como adultos, pues ya empecemos a mejorar, ¿cierto? Empezaremos a limpiar esas costumbres que de pronto se nos han quedado allí. Esa parte es bien importante y es el nacimiento del proceso de recuperación para que podamos llegar hasta lo que buscamos, que es llegar a estar otra vez en el lado del autocuidado, ser responsables de nosotros mismos y poder cuidarnos en las diferentes situaciones. Implementar un protocolo como este, ¿cierto? El protocolo de acercarse, pues implica esa activación inmediata en las primeras 72 horas. Empieza a trabajar en los equipos multidisciplinares, trabajar en esos protocolos específicos, en el caso pues que les comentaba, cuando no hay red de apoyo, cómo vamos a articular con policía, con bomberos, con defensa civil, con hospitales, con profesionales de medicina, con psiquiatría, con psicología, cómo vamos a empezar a hacer esa coordinación interinstitucional. Es importante definirla, cómo empezar a trabajar en esos momentos de crisis, identificar cuáles son las características o semáforos que vamos a tener en ese triage psicológico y hacer un seguimiento post desastre de tres, miren, esto no es corto, ¿cierto? Es de 3 a 6 meses que las personas pueden lograr a volver a estar bien. Aquí necesitamos pues mucha ética, ¿cierto? Estabilización emocional, reducción de síntomas, que las personas tengan adherencia al tratamiento, mucha satisfacción del usuario, siendo muy eficaces, muy persistentes como profesionales de la salud, haciendo que las personas se adhieran al tratamiento y que evidentemente pues realmente salgan adelante, ¿cierto? Algunas adaptaciones que hay que hacer, pues en general en América Latina, pues hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos poblaciones específicas, ¿cierto? Como niños, adolescentes y adultos mayores, qué tipo de crisis es la crisis que se presenta, qué modalidades tenemos, si la vamos a hacer siempre presencial o también podemos utilizar modalidades virtuales. Ya hoy día con, ¿cierto? Con los celulares se puede hacer incluso terapia o interacción y eso pues también ayuda a reducir muchísimo el tiempo de transporte y las distancias. Los primeros auxilios psicológicos normalmente en los entornos laborales y hay en específico para los que estamos en este mundo de la seguridad y salud en el trabajo, pues nos ayudan a definir una prevalencia en crisis o nos ayudan a que se disminuya, se pueda controlar en un 40%, evita, ¿cierto?, la reducción de la productividad y se mejora el clima en un 73%. Así que es importante empezar a entender o ver cómo podemos ir formando, educando mucho a los brigadistas internos de las empresas para que también sean contensores o puedan contener, ¿cierto?, a las personas de forma emocional. En el trabajo y pues normalmente pues a lo que estamos expuestos es a riesgos como el burnout, el acoso laboral, los cambios traumáticos y a los accidentes. Y eso pues nos lleva también a pensar en que todos los APH hacen una bonita labor para los eventos masivos, pero también podrían tener una práctica más unificada y nos ayudáramos aquí a multiplicar el tema de los primeros auxilios psicológicos en las empresas, haciendo formaciones internas, generándoles protocolos específicos, haciendo coordinaciones externas y usando pues esa evaluación continua. ¿Cómo podríamos hacer eso o qué beneficios pues tendría la empresa? ¿Cierto? Reducción del ausentismo, generar un clima positivo, cohesionar más los equipos y optimizar los recursos, normalmente de capacitación, humanos, etcétera, que se dan para los brigadistas. Algunas barreras a las que nos encontramos, pues evidentemente el estigma social, todavía el tema de salud mental es un tema muy estigmatizado, toda la parte de que en las empresas y en los gobiernos también hay unos recursos limitados, capacitación insuficiente, no llegamos a todas las personas a explicar qué es primeros auxilios psicológicos y qué modelos hay, ¿cierto? Es una cosa que hay que ir de alguna forma formando cada vez más y lograr vencer esa resiliencia cultural que es lo que genera ciertos modelos de gestión del cambio a implementar para que la gente cada vez pues entienda un poco más su importancia y permita empezar a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Uno de los puntos donde lo más lo aplicamos son las estrategias de prevención del suicidio.
Y pues allí yo les traía unos ejemplitos, pero los voy a pasar rápido porque ya se me acabó el tiempo. Eh, Empezar a trabajar en esas estrategias, ¿cierto? Como utilizando el modelo Acércase a diferentes enfoques, modelos basados en la evidencia a nivel de las problemáticas de salud pública y generando pues unos escenarios de alerta dentro de las empresas o incluso dentro de las mismas, digámoslo así, cuadrillas, ¿cierto? De los bomberos, de la policía, de los de las personas que están en un equipo de ambulancia para que se puedan empezar a establecer algunos eventos, porque pues allí también hay suicidio. Es una tendencia en aumento global. Eso nos lleva a revisar, ¿cierto? Los factores normalmente más aplicados, ¿cierto? En esa comprensión del evento que serían la depresión mayor, el abuso de sustancias, pérdidas significativas, personas diagnosticadas con trastorno bipolar, el aislamiento social y muchas veces problemas económicos. Este modelo de prevención pues implica tener unas políticas públicas, un abordaje comunitario, unas estrategias grupales y empezar a hacer una intervención individual y también en grupo para que nos pueda empezar a llegar a todos ese modelo ecológico de prevención en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos en los niveles que todos conocemos, ¿cierto? La prevención primaria, la prevención secundaria, terciaria y la posvención, que es, si pasó, desafortunadamente se nos materializó el suicidio, ¿qué vamos a hacer tras esa situación? Empezar a detectar esos riesgos, ¿cierto? Que hay en las empresas, en las poblaciones o en las comunidades, empezar a generar estrategias preventivas, restringiendo los medios o el acceso, por ejemplo, a armas de fuego, el acceso a materiales cortopunzantes o medicamentos, ¿cierto? El tratamiento mental, líneas de intervención en crisis y generar cada vez más campañas educativas, generar protocolos de intervención tras esas crisis, ahí es donde el modelo acercarse nos ayuda mucho a gestionarlo. Entonces aquí evaluación, plan de seguridad, los recursos de emergencia y un seguimiento masivo. Empezar a trabajar en esos factores de riesgo específicos, programas de sensibilización y entornos saludables. Empezar a trabajar con esos casos corporativos, cómo voy a aumentar, ¿cierto? O cómo les puedo yo vender a los empresarios esas necesidades de trabajar en primeros auxilios psicológicos y prevenir el suicidio generar también esas, digamos, socializaciones para que todas las personas pierdan los estigmas ante la salud mental y no generen barreras en la prevención, empezar a trabajar en esas señales de alerta, cambios conductuales, aislamiento social, expresiones de desesperanza y muchas veces el desahogo del consumo de las sustancias psicoactivas y que como sabemos en Latinoamérica, una de las sustancias psicoactivas más usadas es el alcohol empezar a trabajar en multiplicar estos modelos pues en los líderes, que normalmente los líderes son los que conocen más a sus personas y que pues normalmente los líderes según el modelo de la OMS son o deben ser personas corresponsables de la salud mental de los equipos y trabajar pues con ellos en qué hacer en caso de que pase algo, ¿cierto? Si pasa un suicidio, ¿qué vamos a empezar a hacer? ¿Cómo vamos a manejar la crisis? ¿Cómo vamos a hacer ese apoyo? ¿Cómo vamos a hacer una comunicación responsable? Integrar estos primeros auxilios psicológicos en todos los modelos de salud ocupacional, empezar a trabajar en casos prácticos y simulaciones. Ya sabemos pues que los adultos siempre aprendemos practicando, entonces hay que empezar a simular cómo vamos a hacer el manejo del accidente, cómo se hacería la consejería, cómo se haría la mediación de conflictos y así cuidarse, ¿cierto? Ayudar al cuidado del cuidador, que es una de las cosas súper claves, ahora lo decía la doctora Zuleima, deben ustedes entre ustedes mismos hablarlo para que no se quede, ¿cierto? Dentro de cada uno de ustedes en cortisol y pues eso pues también los logra enfermar, desarrollar políticas organizacionales, generar unos indicadores de éxito, porque siempre es importante decir que lo que no se evalúa no se puede controlar empezar a utilizar pues ayudas como la inteligencia artificial, personalización, herramientas digitales, metodologías innovadoras que ayuden a enganchar a la gente, hacer un desarrollo progresivo, sensibilizar previamente a las personas, hacer el uso, ¿cierto? Empezar por poquito para ser grande y recursos mínimos para unos pasos iniciales, siempre trabajando de forma multidisciplinar. Es muy importante que todos los que estamos en este ámbito de salud nos empecemos a integrar para ser más cada vez, ¿cierto? Psicólogos, médicos, trabajadores sociales, siempre estemos más integrados para lograr llegar más lejos o a más personas
y trabajar en un impacto demostrado, intervención temprana, adaptación y formalización especializada. Muchas gracias. Eso sería como todo lo que tengo para comentarles hoy, Nacho. No sé si hay preguntas.